Los canales temáticos surgen en Estados Unidos principalmente gracias a que aparece un nuevo modelo de televisión, un modelo financiado completamente diferente, que es la televisión de pago, lo que conocemos hoy por día como televisión de pago. Esta televisión lo que significa es que tiene una financiación mixta, principalmente por suscripción y unos ingresos muy pequeños por inversión publicitaria. Esto permite que se diseñen un tipo de canales muy específicos, canales nicho, para atraer a un modelo de la población, a unos targets muy determinados, donde no entra más el concepto de entretenimiento general. Se va a un público muy pequeñito que está perfectamente targetizado para las inversiones publicitarias que van a ver y sobre todo para un público que quiere pagar por ver ese contenido, que ya no le vale el entretenimiento puro y duro, quiere ver algo más específico. En ese momento surgen los canales temáticos, dentro de los cuales se dividen, yo creo que en grandes rasgos, en canales documentales, canales infantiles, canales de cine y canales deportivos. Los deportivos y los infantiles son los motores que realmente hacen que esta industria crezca. Pero luego a partir de ahí se empiezan a subdividir. Y cuando entra en el sector de canales documentales, aparecen una serie de canales y existe un vacío dentro del ámbito de la historia. Y entonces ese vacío lo cubre el canal Historia. En España lo lanzamos hace 15 años, va a cumplir 16 en el 2015 y es un canal que tiene una evolución natural, que es un canal que empieza siendo tradicional, los documentales más tradicionales, basados en la historia contada al uso, como se contaba la historia hace 16 años, y que al día de hoy ha ido evolucionando para hacer un análisis donde el entretenimiento tiene que formar clave de la forma de enseñar este contenido. Esa es la evolución que ha tenido. Bueno, hubo un cambio muy importante que fue causado gracias a una huelga de escritores de cine. En el momento en el que se ocurre esta huelga, que fue a principios de los 2000, muchos de estos escritores que están orientados en el mundo cinematográfico, entrenados para hacer cine, se quedan sin trabajo y se reconvierten o directamente deciden que no quieren seguir haciendo cine y se reconvierten en escritores de otros ámbitos de la televisión. Y ese es lo que da cabida luego a lo que hoy conocemos como los años de oro de la televisión, que son estos. Son años en los cuales la narrativa televisiva es más una narrativa cinematográfica, donde todo lo que se cuenta desde distintos ámbitos televisivos. El ángulo de cámara ya no es propio de la televisión, es un más propio de la cinematografía. Todo el cuidado de la luz, el cuidado de la estética, pero sobre todo el cuidado de la narrativa, cómo se cuentan las historias. Es un cambio radical. Lo afecta totalmente. El documental antiguamente era un canal muy lineal, se contaba la historia de principio a fin, pero cronológicamente. Esto hoy en día no existe. Hoy en día se hace una narración transversal de qué estaba pasando en las distintas partes del mundo en la misma época, y a partir de ahí se hacen flashbacks y flash forwards. Es decir, hay una narrativa lineal, pero que la linealidad es transversal de todo lo que está pasando en distintos momentos del planeta, en ese mismo momento histórico, y luego a partir de ahí se hace una narrativa en flashback hasta donde quieras llegar y en flash forward hasta el día de hoy, con lo cual hoy por hoy es imposible explicar la historia si no la comparamos con la actualidad. Quiero decir, ¿cuál es el impacto de cualquier el momento histórico y cuál ha sido la repercusión de eso que pasó en aquel momento en el día de hoy? Y así es como lo tenemos que entender de una forma muy novedosa, interesantísima, y luego que es bastante entretenida. Entonces la combinación de factores y cómo, yo qué sé, las plantaciones de algodón dan lugar a la ropa que hoy en día utiliza todo el mundo, esto tiene un impacto en nuestra cotidianeidad, y esta es una manera de entender la historia que hace 15, 20 o 30 años no existía. Hay una percepción sobre la historia basada en la Segunda Guerra Mundial por un motivo clave,
que seguramente es el momento histórico más reflejado audiovisualmente. Fue la primera guerra donde realmente había un récord audiovisual. Entonces, cuando se abren los campos de concentración y entran cámaras, eso lo vemos hoy en día. No puedes ver imágenes de la Revolución Francesa, no hay imágenes, lo demás son recreaciones. En nuestro caso en concreto ha habido un cambio radical sobre cómo se contaba la historia y cómo se cuenta hoy en día. No solamente son los temas, existe la forma de llegar a esos temas. Nosotros estamos rodeados de belleza, vivimos en un continente que está rodeado de historia, pero no necesariamente nos detenemos a ver cada una de las piedras que hay alrededor nuestro. Y este dicho tan popular de si las piedras hablaran, ¿no? Pues es verdad. Entonces, si nos detenemos un poco en cada una de las esquinas y analizamos qué significó ese edificio en algún momento, qué había ahí adentro, cómo impactó la construcción del edificio o qué se comía en aquella época, a qué olía la gente, cómo era su sistema de salud, cómo era la energía que ellos consumían en aquel momento. Hay una serie de elementos vinculados a muchos edificios que son históricos que realmente merecen ser atendidos. Y es una manera diferente de ver la historia. Esto es algo que a través de objetos, a través de edificios, a través de construcciones, a través de los propios nombres de las calles, yo creo, más traer la cotidianeidad y llevar la cotidianidad hacia atrás, ¿no? Y yo creo que eso es un reto muy interesante. Internet ha cambiado absolutamente todo, no solamente historia, sino absolutamente todo. El hábito del consumidor ha cambiado y hay que empezar por ahí. Nuestros consumidores antiguamente veían solamente una pantalla y tú les decías a qué hora empezaban a ver y a qué hora terminaban de ver el programa como tú quisieras. Hoy en día esto ya no es así. No solamente no es así, es que tú no eres capaz de obtener la atención al 100% de ningún espectador, porque son espectadores multipantalla. La vinculación entre los distintos dispositivos y tus propias redes sociales es importantísima hoy en día, no existía hace 10 años. Ahí ha cambiado absolutamente todo, no solamente en el ámbito televisivo, ha cambiado los hábitos de consumo, han cambiado obviamente los hábitos del consumo televisivo, pero ha cambiado nuestra forma de acceder a las prendas, nuestra forma de acceder a la información. Cualquier comentario que se haga en algún documental, cualquier comentario que se haga en cualquier programa de televisión, el espectador está hoy en día en su derecho de rebatir el comentario que se haga. Y el consumidor es un consumidor muchísimo más preparado y cuando tiene cualquier duda, de hecho, la consulta. Entonces la va consultando mientras tú estás emitiendo y es un fenómeno mucho más bidireccional. Este modelo de comunicación tradicional que nos enseñaban del mensaje, el receptor, esto no existe hoy en día. No existe, es una manera completamente diferente de abordar el mundo de la televisión. Depende mucho del mercado y depende mucho del país. Normalmente nosotros tenemos una población, nuestra audiencia es una audiencia masculina mayor de 35 años, con lo cual los productos que se anuncian en historia son productos más acordes a ese target. Pero nosotros producimos otro canal de televisión, también del ámbito documental, que se llama Crimen e Investigación, que es un canal más orientado hacia las mujeres. Es un canal que ven una mayoría de mujeres y este canal pues tiene una inversión publicitaria de mujeres más jóvenes. Tenemos un tercer canal que se llama A&E y este es un canal que es 50-50. Un 50% de nuestra audiencia es femenina, la otra 50% es masculina. Y ahí tenemos pues un poco de todos los anunciantes. Realmente esto es un modelo de canal, los canales temáticos son modelos de canales que en entornos donde la televisión de pago tiene un nivel de penetración alta, suelen ser las mejores vías de inversión publicitaria, porque tienes un público cautivo muy próximo y muy afín a tu marca, y realmente haciéndolo bien es la mejor manera, es la fórmula más eficaz de inversión publicitaria. Pero para eso necesitas tener una penetración
en el mercado lo suficientemente alta como para que se note la rentabilidad de estas inversiones. Damos bastante libertad, damos mucha libertad porque creo que si tú te encasillas en especificar cómo quieres que sea todo contado, limitas el proceso creativo, y la televisión es un proceso creativo. Eso no se puede cortar ni se puede dar unas instrucciones de escaleta para que la gente la siga, porque no va a salir nada creativo de ahí. Entonces sí que damos libertad. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros ya el modelo de ver las cosas sin dar un enfoque que realmente capte a una audiencia que no sea la tradicional de la historia. El historiador ya lo sabe. La gente que es habitual y consume historia ya conoce los temas que nosotros estamos tratando. A quien tenemos que atraer no es solamente al apasionado de la historia que quiera recuperar, que quiera entretenerse, que quiera recordar cosas que ya seguramente conoce. Lo que nos interesa es atraer a ese señor o a esa señora que realmente no hubiera sentido una atracción por la historia, y que nosotros le enganchamos porque le contamos algo que no hubiera conocido antes, o que se lo contamos de una manera que hasta ahora no se lo han contado. Entonces, para nosotros es muy importante cuál es la perspectiva de cómo se cuentan las cosas, pero sobre todo la dimensión que se le da y cuál es el punto de vista que se le da. La originalidad para nosotros en cómo se tratan los temas es muy, muy, muy importante.